crecimiento, parte número 3, la evangelización. Y vamos a leer San Juan capítulo 4, versículo 19 al 24. Pueden buscarlo, por favor. San Juan capítulo 4, verso 19 al 24. Vamos a leer estos versículos bíblicos para tenerlos como base. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¡Aleluya! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para la enseñanza? Amén. Hace unas décadas surgió en la mente de un hombre la idea de trabajar con células. Présteme atención, no vaya a irse muy adelante antes de que yo termine con las frases que voy a mencionar. Hace unas décadas surgió en la mente de un hombre la idea de trabajar con células de crecimiento. A esto se le llamó la visión celular. Fue un sistema que al principio tenía un propósito correcto, ya que el sistema tiene bases bíblicas, pero pasados los años, la visión cambió y pasó a ser el gobierno de los 12. No solamente eso, sino que el propósito también cambió de crecer en número a crecer en las finanzas. Esto ha pasado de ser una iglesia en crecimiento espiritual a ser un club social o algo religioso o tradicionalismo, como en los tiempos de la mujer samaritana, que hablaban de un Dios, pero no le conocían. Usted ha escuchado, hermanos, hablar sobre el sistema celular. Conoce de unas iglesias muy grandes que comenzaron a trabajar con células. Es un método que, si bien es cierto, es bíblico, tiene sus pros, su parte buena y su parte mala. ¿Por qué así? Por la razón que si se toma como base bíblica y se pone como Jesús el personaje principal de la materia o del asunto, todo triunfará perfectamente bien. Una iglesia crecerá rápidamente cuando se trabaja con sistema celular, cuando se va a las casas a evangelizar o se hacen grupos por acá, grupos por allá, y eso es fructífero. La iglesia puede crecer, pero está el problema que no necesita tener una visión espiritual, o no necesita que se le sea revelado por el Espíritu mientras está orando o ayunando, para considerar que siempre dentro de las iglesias habrá personas que un día se trastornará de idea o de visión, y lo que buscará hacer es causar división, porque en la actualidad tanta gente que quiere ser pastor. Y ese es el riesgo que se podría correr. Tanta gente que cuando le dan 5 o 6 personas, dice: no, es que Dios me ha llamado a pastorear, y quiere ya poner su propio negocio, su propia iglesia. ¡Ay, Jehová! ¡Habla! Porque cree, ojalá no vayan a ser algunos de ustedes que dijeron amén, que ya quieren poner su propio negocio. Changarro. En la actualidad mucha gente busca cómo beneficiarse de la iglesia, y esta es la razón por la cual hemos, hermanos, como sido perjudicados en el testimonio de una iglesia en general, que a pesar de que hay multitudes que buscan, hermanos, lo económico o la gloria o la fama, en medio de todas esas multitudes
Siempre habemos muchísimos, digo no pocos, muchísimos, que tenemos el deseo de adorar al Señor, de buscar su presencia sin ningún interés en la tierra, porque sabemos que hermanos, el precio que Dios o Jesús pagó en la cruz del Calvario es muy grande, y que tenemos que tener en nuestro corazón un agradecimiento muy grande, el cual no podemos, hermanos, pagarlo de ninguna manera. Dios nos salvó a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, y nuestro deber es trabajar en la obra del Señor, expandirlo, crecerlo, y como dijo el profeta, alargar las estacas, extender las cortinas de la habitación. Es decir, tenemos que ir de ciudad en ciudad evangelizando, a modo de que el reino de los cielos se siga expandiendo en la tierra. Pero no todos tenemos esa visión. Es por esa razón que usted mira multitudes de congregaciones. Yo no estoy en contra ni estoy a favor de que de repente un hermanito se levante, pum, se le metió el chancludo y se llevó 5 o 6. Si quiere irse solo, esta es mi política. Si a alguien no le gusta algo, que se vaya solo, pero que no se ande llevando a los demás. ¿Sabe cuál es el problema? Que habemos hermanitos que somos bien, hermanos, frágiles, bien sensibles, y nos dejamos manipular por la idea de un carnal. Y como no conocemos la Escritura, los vamos tras los pasos, hermanos, del mentiroso, del farsante, del ilusionario. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Nosotros hemos aprendido a ser fieles, a ser estables, a tener fundamento en la palabra del Señor. ¡Aleluya! Quiero que entremos como parte número, o como punto número 1, es cómo conocer a Cristo. Mucha gente ha confesado a Cristo. Muchos han dicho, yo soy cristiano, y hasta se ponen una camisa que en el pecho dice cristiano de corazón, y en la espalda cristiano de corazón, pero no conocen a Cristo. Y nota usted, hermano, regreso a la frase que dije unos minutos atrás. Personas que no conocen a Cristo son arrastrados fácilmente por aquellos que se les metió, hermano, el espíritu de división, y los manipulan y se los arrastran porque no han conocido a Cristo primero. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a saber cómo conocer a Cristo. Y uno de los consejos principales de cómo conocer a Cristo es, en primer lugar, dejar de contar la historia y hablar del autor de la historia. ¿Sabe? Hay mucha gente que habla del milagro, pero no habla del que hace el milagro. Hay mucha gente que habla del bautismo, pero no habla de quien bautiza. Mucha gente que habla de la salvación, pero no habla del Salvador. Y nosotros tenemos que tener ese enfoque principal de hablar, hermanos, del autor de todas estas cosas. Así que, si queremos conocer a Cristo, no tenemos que estar esperando que nos estén hablando de Él. Nosotros tenemos que conocerle a Él a través de la palabra de Dios. Y para eso tenemos como base San Juan capítulo 4, versículo 20. Vea lo que dice. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sabe? La mujer samaritana, cuando entra en un diálogo con Jesús, comienza a hablarle sobre la creencia de los padres de ella, los antepasados. Es que esta es la cultura de nosotros, es que esta es la tradición que se nos ha enseñado, y ese concepto lo tenían. Y es probable que muchos que han confesado a Cristo y no lo han conocido, viven todavía sobre el concepto ideológico de la tradición, de la cultura, basado en todo eso. Por eso que todavía hay muchos hermanos que cuando tienen un susto, usted los asusta y dice, Ave María Purísima. No les cuento lo de hace un poco que fuimos a trabajar y un cliente tenía una pichinguita por ahí. No les cuento porque no tiene nada, eso no beneficia nada. Sería promover la pichinguita.
Otra de las cosas que cómo conocer a Cristo es dejando nuestras ideas o las ideas que otros nos dan. El otro es dejando las tradiciones y costumbres. Vea el capítulo 4, versículo 19 al 20. Eso es uno de los versículos, ya los leímos, y es cuando la mujer samaritana le dice: pero Señor, me parece que tú eres profeta y me gusta lo que tú estás diciendo, pero sabes, ¿cómo es que tú quieres que nosotros vayamos a Jerusalén a adorar si nuestros padres han dicho que aquí en el monte se debe de adorar? Es posible que alguno de nosotros todavía tiene la costumbre de decir: no, mis padres me inculcaron, me instruyeron en el catolicismo, ahora soy convertido al evangelio y todavía tengo algunas de las enseñanzas que mis padres me dieron del catolicismo y todavía las practico. Entonces usted no ha conocido a Cristo. Porque alguien que conoce a Cristo deja todas esas cosas, las tradiciones, las ideas, todos esos conceptos, porque no le benefician en nada en la salvación. Y si tiene, hermano, o si quiere de verdad conocer a Cristo, entonces ya sabe cómo tiene que hacer. Dejar de contar de la historia y hablar del autor de la historia. Dejar las ideas y dejar las tradiciones y costumbres. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia en general es que muchos no conocen a Cristo. Algunos lo confesaron pero no le creyeron. Otros, usted ve, mucha gente que persevera por mucho tiempo, luego se aparta de los caminos del Señor. Y ahí es donde está el dilema aquel de la doctrina de que, ¿cómo es eso? Si la salvación se pierde o no se pierde, ese ya no es asunto donde yo me voy a meter. Pero el asunto es, ¿cómo es que mucha gente pasa 10, 15 años perseverando en el camino del Señor, luego se van afuera y ya no quieren saber nada de Cristo? La pregunta es, ¿será que conocieron a Cristo en verdad? ¿O solo le confesaron y no le creyeron? ¿O le creyeron y no le confesaron? Esa es una gran pregunta. Pero no le creyeron, otros le creyeron pero nunca le confesaron. Y si esto sucedió, entonces, ¿cómo tendrá pasión por amar? Escuche bien, voy a repetirle todo este comentario y espero que lo entienda. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia en general es que muchos no conocen a Cristo. Algunos lo confesaron pero no le creyeron, otros le creyeron pero nunca le confesaron. Y si esto sucedió, entonces, ¿cómo tendrá pasión por amar y adorar a Cristo? Y si no tiene pasión por amar y adorar a Cristo, ¿cómo tendrá pasión por amar y evangelizar las almas perdidas? ¿Cómo? Si no ama a Cristo, si no ama a Dios que no lo ve, ¿cómo va a ir o va a amar al impío que le está causando daño? Si no ama a Dios que dio a su Hijo único en la cruz del Calvario, pagó el precio de sus pecados y le está, hermano, ofreciendo la salvación, si no le ama a ese Dios amoroso, si no le ama a ese Dios misericordioso, ¿cómo va a amar a alguien que no es, hermano, cristiano, a un impío que tiene necesidad de Cristo y que está haciendo mal alrededor? ¿Cómo lo va a amar? Es por esa razón de que nosotros como cristianos tenemos que despertar espiritualmente y tener esa pasión por adorar a Dios, pasión por las almas, pasión por evangelizar, pasión por, hermanos, presentarle a Cristo resucitado a aquellos que no le conocen todavía. Si usted aprende a entender lo que significa pasión, entonces usted será un cristiano, hermano, evangelizador, ganador de almas. Usted será alguien que tiene, hermanos, éxito en la evangelización. Amén, gloria a Jesús. La mujer samaritana creía en Dios, pero no había confesado que Jesús era el Cristo. Es por esa razón que ella solo hablaba de las historias y de las costumbres. ¿Va entendiendo hasta ahí, hermano? Quiero entrar en el punto número 2. El uno era cómo conocer a Cristo. Ahora es, si conoces a Cristo, conoces el llamado. Por si no les ha caído el 20 todavía, el propósito es que conozcamos
o que aprendamos a crecer en número. Es el propósito. Porque para ahí donde vamos. Porque hablamos de lo espiritual en la última ocasión, hablamos del crecimiento espiritual, ahora estamos en el numérico. Y ya la cuarta lección ya sería para el pastor, para que crezcamos en las finanzas. Ustedes que son duros para dar. Si conoces a Cristo, conoces el llamado. Vea, si conoces a Cristo, obedece su orden. Vea lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 2 y versículo 3. Ensanchando el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: ensancha el sitio de tu tierra. Vea, y luego le dice: extiende las cortinas. Pues es una figura literaria. Luego habla de poner las estacas. Esta es una figura que se refiere de que pone líderes pero confiables a cierta distancia, otro líder a cierta distancia, para que vayamos evangelizando. Vamos de caserío en caserío, de familia, vámonos expandiendo. Le dice al pueblo de Israel: ustedes afírmense, en primer lugar, afírmense en casa, porque le dice: extiende la cortina de tu habitación, afírmate primero en casa, luego comience a expandirte, para que así puedas conquistar naciones, para que puedas apoderarte de las naciones vecinas, para que puedas hacerle guerra al impío y le puedas ganar. ¿Qué quiere decirle a la iglesia? Dios dice que nosotros tenemos que también alargar las cortinas de nuestra habitación, ensanchar la tierra. Tenemos que ir avanzando, predicándole al impío. Siempre habrá personas impías que lo llevarán a la contraria y comenzarán a murmurar a los demás y a decir: no, a esa iglesia no vamos a ir por esta razón o por esta razón. Pero usted no se detenga, que el evangelio va a seguir avanzando. Si una persona no le escucha, otro le van a escuchar, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Si conoce a Cristo, entonces conocerá el llamado. Si conoce a Cristo, obedecerá su orden. Y leímos Isaías capítulo 54, versos 2 al 3. Si conoce a Cristo, entonces cumplirá su mandato. Vea lo que dice San Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús: vayan, ganen almas, prediquen el evangelio, y a todas las personas que se vayan convirtiendo, comiencen a capacitarla, a instruirlos para que tengan fundamento, para que cuando vayan a predicar ellos estén completamente conscientes de qué van a hablar. Este es un problema serio que nosotros tenemos. La mayoría de los cristianos no sabemos evangelizar. Pero ¿dónde comienza el error? En primer lugar, no leemos la palabra de Dios. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que le va a ir a predicar al impío? Mucha gente se ha quedado de decir: no, hermano, así que para ir a evangelizar, con solo que usted le diga al amigo Cristo te ama, es suficiente. El problema es que, sobre todo en este país, muchas de las personas que caminan por las calles sin Cristo y sin esperanza, un día estuvieron en una congregación y son estudiosos de la palabra. Yes. Y esos comenzarán a tratar la manera de confrontarlo a usted. Y lo primero que le van a decir es: ¿y qué hacen ustedes con los diezmos? ¿Sabe? Uno tiene que ser inteligente. Dios a usted lo hizo un ser pensante, ¿sí o no? Dios a usted lo hizo una persona inteligente. Cuando una persona le quiere hablar de aspectos doctrinales como del diezmo, de la ofrenda,
y sabe usted que no tiene a Cristo, tiene que detenerlo desde la entrada y decirle: perfecto, mi amigo, yo te voy a dar una explicación sobre el tema que tú quieras saber, pero yo necesito primero presentarte el plan de salvación, porque no podemos irnos, o usted no puede estar arriba del árbol. Escuchen, usted no puede estar arriba del árbol si no pasó por el tronco primero para subirse. Hay mucha gente que quiere aparecer en el techo de la casa y sin haber utilizado una escalera para subirse. Estoy hablando de los impíos. Los impíos quieren irse como las personas que no saben leer y los quieren llevar a la escuela y no quieren ir a primero, pero sí lo sabe leer, pero él quiere ser un profesor, quiere ser un maestro de educación. Y se lo voy a poner más sencillo, porque este es un caso típico que usted lo va a ver a diario. Usted habla con otros hermanos que no conocen de la Escritura y usted quiere darle una explicación de algo y de repente ellos quieren estarle enseñando, y usted ¿qué hace? Escuchar. Dice: voy a escucharle las ideas a esto, pero voy a escuchar para que vea que yo soy humilde. Pero le está queriendo enseñar y no sabe. Y esto pasa con el impío, el que no tiene a Cristo en su corazón. Quiere que usted le dé explicación de las cosas y ustedes, ¿por qué no se ponen pantalones? Vea, las mujeres, ¿por qué no se ponen pantalones? Las mujeres de la iglesia donde van ustedes. ¿Qué, hermanos, beneficio tendrá un impío si usted comienza a decirle: es que no se ponen pantalones porque el pastor les ha dicho? No, y echan de cabeza al pastor. Nosotros tenemos esa mala costumbre, al pastor echamos de cabeza. Todo yo. Es cierto. Pero ese es el problema. Usted va a evangelizar a una amiga y le dice: ¿y ahí usan pantalones? Y le dice: mire, vamos a hablar primero de la palabra del Señor, posteriormente hablamos del tema que usted quiere saber. Pero muchos le seguimos la corriente al impío. ¿Usted quiere saber de los diezmos? Perfecto, le voy a hablar de los diezmos. Y comienza a hablarle de los diezmos. ¿Y qué necesidad tiene de que le hable de los diezmos si no viene a diezmar al impío? Dice: gloria a Dios, hermano. Está fuerte, ¿verdad? Pero estamos hablando del crecimiento. Si conoce a Cristo, escuche bien, conoce el poder de Dios. Si conoce a Cristo, entonces conocerá el poder. ¿Por qué razón? Ahí andan hermanos llorando: y ore por mí, y ore por mí. No está mal, nosotros debemos de orar los unos por los otros. Jesús dijo, los apóstoles también dieron ese consejo: orad unos por los otros. Pero hermanos que andan orando, pidiendo tanta oración todos los días, ore por mí, es porque no conocen el poder de Dios. Pero si supieran que Dios es poderoso para hacer un milagro espontáneo, entonces no andarían llorando tanto, si no le dirían a los demás: yo quiero orar por ustedes. Vea lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Sabe? Nosotros le tenemos tanto pánico a las cosas terrenales, ya no digamos a las cosas espirituales, a los espíritus inmundos. Una vez yo llevé unas arañas de donde trabajaba, llevé unas arañas donde un hermano, y las puse a la mesa. Ese hermano no hallaba para dónde salir porque le tenía fobia a las arañas, y que le pusieran una serpiente en la mesa. Y Jesús dice: tomarán serpientes. Y nadie puede decir: no, es que esto, hermano, no puede literalizarlo, esto es alegórico. El apóstol Pablo dice que cuando iba a la isla, dice que salió, encendió fuego con otros que estaban ahí, y de repente apareció una serpiente y le prendió la mano, lo mordió.
Corregimos esto. No le picó. La serpiente no pica. Ya saben, no van a repetir eso, ¿verdad? Y lo picó una serpiente. Hay una serpiente que no sé cuál es el otro nombre que tiene en otros países. Y es una... Coral no. Pero hay una serpiente que tiene una cosilla en la cola atrás. Coral. Cascabel. Cascabel. Arizona. El león me estaba diciendo un hermano. Cascabel. Una chinchita. Cascabel. Cascabel. Dice que el cascabel tiene un aguijón y que sí pica, pero no todas las serpientes pican. Así que corregimos eso. Y escuché un hermanito ahí en un video, no de aquí por supuesto, de otro lado, que afuera que le enseñan mal. Y diciendo, ay, que el apóstol Pablo lo picó una serpiente. No, que lo picó, lo mordió, no le picó, no tenía aguijón una serpiente. Pero muchos de nosotros le tenemos pánico a los animales, ya no digamos a las cosas espirituales. Vea una que entre en una batalla campal contra un demonio y en el mundo de los espíritus logra visualizar un monstruo. ¡Ja! Olvídese, hermano. Usted no hallara por dónde salir volando y no saliera por la puerta, se saliera por la ventana buscando el teléfono. ¿Dónde me dejaste el teléfono, vieja? Viejo, ¿dónde me dejaste el teléfono? Voy a llamar al 911 porque aquí hay una gran anaconda. Un animalillo chiquitito ahí. ¿Saben qué? Voy a llamar al 911, que ya me salieron aquí los escorpiones del Apocalipsis. Son bien gigantes. Y un alacrancito, un escorpioncito por ahí. Imagínense lo que está llamando el 911. Al 911. Ustedes ya le dieron la chiste ese de que allá en Alemania un hombre llamó al 911. ¿Y saben por qué? ¿Quién lo andaba siguiendo? Una ardilla. No, y es real, hermano, es real, pero quite la mente en eso porque eso no lo beneficia. Usted tiene que conocer a Cristo y el poder, su llamado. Lo siguiente es, hermanos, que cuando presentas a Cristo hay avivamiento. Aquí vamos en lo bueno. Cuando presenta a Cristo hay avivamiento. ¿En qué consiste el avivamiento? Hace muchísimos años, un amigo me llega contando a casa y me dice: te perdiste de estar en el servicio que te invité, era otra congregación, te lo perdiste. Y le dije yo: no, el asunto es que yo tenía privilegio en la iglesia, aunque no hubiese tenido, yo tenía que estar ahí, yo soy líder y tenía que estar ahí. Aprendas eso también, porque usted es un líder y se salta los cerros. ¡Ay, papá! Se quiebra la pata. Y me dijo: ese culto fue tan poderoso, hubo un avivamiento impresionante. Donde me dijo avivamiento, y le digo: ¿cuántas almas se convirtieron? No se convirtió ni un hermano, pero un avivamiento poderoso. Cantamos, danzamos y hablamos en lengua, y bien, hermano, eso estuvo de maravilla, pero no hubo conversión. Entonces no hubo avivamiento. Bueno, el culto fue de bendición, fue de gozo, pero no hubo avivamiento. Note esto: cuando presenta a Cristo hay avivamiento. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, verso 17, dice lo siguiente. Es un pasaje un poco largo, pero dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Déjenmelo ahí, gracias. Lo vamos a dejar ahí porque es bien largo, para que los hermanitos que no les gusta leer y que les llamó la atención esa historia, que lo vayan a leer a la casa. Sí. Dice la Biblia que la iglesia había sido esparcida por la persecución. Escuche esto pues: persecución es de que lo anden siguiendo para matarlo por causa del evangelio.
Usted se pone a decir que tengo una gran persecución, pero que usted es un bronquero, usted es un buchinchero, usted le gusta andar discutiendo con los demás. Eso es una persecución. Yo tengo una gran persecución, hermano, en el trabajo tengo una gran batalla, pero es porque usted... Párenme. En Samaria, tanta era la persecución que uno de los, escuchen, no apóstol, porque habían dos Felipe, uno que era apóstol y otro que era evangelista, era un diácono. Era un evangelista, no de esos que aparecen ahí autonombrándose en las redes sociales. Era un evangelista que con sus frutos evidenciaba que tenía el ministerio del evangelista. Llega a Samaria y aunque no escuchaban, escuche bien, no habían escuchado del evangelio desde hacía muchísimos años. Porque acuérdese, Jesús estuvo en el pozo de Jacob. ¿Se recuerda? Amén. Habló con la mujer de la samaritana. Luego la mujer samaritana causó, hermano, un avivamiento increíble. A esto yo le llamo avivamiento. Se fue a decirle a los demás, ahí me encontré con un hombre que parece que es profeta, este me ha dicho toda la verdad. Yo creo que ese es el Cristo, es el que estamos esperando. Vamos a verlo. Y sabe, nadie se quedó en casa. Todos los que estaban de esa ciudad se reunieron para escuchar a Jesús y escucharon el mensaje de Jesús. A eso se llama avivamiento, que las personas se conviertan, que se rindan a Cristo. Pero pasados los años, se habían desviado otra vez. Entonces llegó Felipe. Y se habían desviado porque había un vago llamado Simón, que era un brujo, que se decía llamar Dios, que tenía el poder de Dios, y a todo el mundo tenía persuadido, desde el más pequeño hasta el más grande, diciéndole, este es el gran poder de Dios, pero les cobraba. Todas las citas que hacían les cobraba. Para de sufrir. Se le perdía la vaca y iban allá para donde el mago. Se les perdía el teléfono allá, porque eso es lo que más se preocupa usted, ¿sí o no? Se le pueden perder las llaves del carro. Ay, que la busque esta mujer, ay, que se preocupe de todas maneras, ella es la que más lo ocupa. Pero mi teléfono, hijo, busque, llámame. Mi teléfono. Mire, si tuviera el mago, y como no buscamos de Dios, si tuviera ese brujo, le aseguro que en vez de buscarlo detenidamente su teléfono, se fuera para donde ese mago. Está muy duro esto, ¿verdad? Aleluya. Pero tenemos que ir a la realidad. Llegó Felipe, comenzó a predicar. Felipe no andaba diciendo, si me dan 25 pesos, yo predico 5 minutos.